Entonces le compartía, ¿verdad?, que la palabra del Señor se debe vivir a diario, alimentarse a diario, nutrirse todos los días. Hay personas que vinieron al culto, recibieron la palabra hace 15 días, hace un mes, y espera que ese alimento lo sostenga hasta 3, 4 meses. Y les ponía el ejemplo de que el pueblo de Israel salía cada día a almacenar el alimento. Eso representa de que el cristiano, el Hijo de Dios, debe alimentarse cada día con la palabra del Señor. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Busque en su Biblia la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 8 en adelante. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios bajo el título Andad como hijos de la luz. Andad como hijos de luz. Y la palabra del Señor nos dice en estos versículos. El versículo 8 dice la palabra del Señor, hablando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois hijos. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de la luz. La palabra continuamente nos está haciendo el llamado. Continuamente nos está hablando de que debemos, como cristianos, como hijos de Dios, reflejar la luz de Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y no solamente internamente. Internamente debemos mantener nuestro corazón limpio hacia el Señor. Internamente debemos mantener nuestra vida diaria de comunión con el Señor. Eso es una cualidad, una característica de un hijo de la luz, de un hijo de Dios. Mantenerme espiritualmente conectado con el Señor. Es mi responsabilidad, mi deber. Es mi deber como creyente, como cristiano, internamente estar bien con el Señor. Que en mi ser, que en mi vida viva conforme a la palabra de Dios. Refleje el fruto del Espíritu. Que mi vida espiritual dé fruto. Pero también en el sentido exterior, en mi sentido exterior. Esto es en el sentido interno, pero también debo reflejarlo con mi conducta, como hijo de Dios, con mi testimonio dentro y fuera de la iglesia. Debo cuidar mi testimonio dentro de la iglesia. Debo cuidar mi conducta, debo cuidar mi caminar, debo cuidar mi relación entre hermanos, debo cuidar mi condición como miembro de la iglesia, mi condición como miembro de este ministerio. Debo cuidar mi testimonio fuera del ministerio, fuera de la iglesia. ¿Cómo representa usted al Señor fuera del ministerio? ¿Cómo representa usted a Dios en su trabajo? ¿Cómo es su testimonio? ¿Cómo es su testimonio? A las 10 salen los niños.
testimonio. Andad como hijos de luz. Dice la palabra, pero en otro tiempo eran tinieblas. En otro tiempo usted actuaba sin conocimiento de la palabra. Actuaba sin dirección de la palabra del Señor. Esto significa que debe haber un cambio radical. Debe haber un cambio, debe haber fruto de que usted ha tenido un encuentro con el Señor. Debe haber un fruto de que usted ha tenido un encuentro con Dios. Como el encuentro a mí me impacta, me llama la atención. El encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Jesús, camino a Damasco. Se encontraba persiguiendo la iglesia, se encontraba arrastrando a los cristianos, se encontraba haciéndole daño. Su forma de vivir era diferente. Pero cuando tiene el encuentro con el Señor, cambia radicalmente. O sea, es notorio un antes y un después. Es notorio un antes y un después. Antes de Cristo vivía en tinieblas. Ahora debe reflejar su conducta, su testimonio, su forma de hablar, su forma de vestirse. Porque hay personas que no se distinguen si son cristianos o no. Antes se distinguía en su vestuario, en su forma de hablar, y una característica importantísima, es que el cristiano siempre estaba gozoso. El cristiano, usted iba a ver un cristiano siempre gozoso, siempre apegado a la palabra de Dios. Hoy es difícil distinguir a un cristiano. Hoy la gente, usted se da cuenta si es cristiano o no, si lo invitan a otro ministerio y ahí lo mira en las iglesias. Así se da cuenta. Yo me di cuenta que fulano es tal, está yendo a una iglesia, pero su conducta fuera no es adecuada. Debe dar fruto. Dice la palabra, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Debe haber un testimonio de que el Señor está trabajando en usted, de que el Señor está trabajando en mi vida, en todo el sentido. Debe haber algo notorio de que el Señor está trabajando en mí, está trabajando en usted. Pero Dios no va a trabajar a la fuerza. Dios no le va a venir a romper, a quitar, a quebrantar su carácter. Debe usted ceder. Debo yo ceder a que Dios trabaje en mí, a que Dios trabaje, a que Dios vaya perfeccionando mi vida, que Dios vaya perfeccionando mi forma de vivir. Sigue diciendo, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Lo que les decía, debe haber fruto en mí. Debe haber un fruto. Lo que lo caracteriza al cristiano, lo que lo diferencia, es el fruto del Espíritu. Por eso Jesús le dijo, una palabra muy importante. ¿Cómo va usted a diferenciar a un verdadero, a un falso? Jesús dijo, por su fruto le conoceréis. Y no solamente hablando de
de los falsos profetas. Jesús dijo: en aquel tiempo vendrán falsos profetas, falsos cristos, pero por su fruto me conoceréis. Y no solamente hablando del falso profeta, sino del falso cristiano también. Ahí lo incluye. Ahí incluye al falso cristiano. Por su fruto usted lo va a identificar. Si en su vida hay amor, si en su vida hay amor por las demás personas, si en su vida siente amor por el necesitado, por el que necesita de Dios, usted se consagra del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Usted conoce de eso. Ahora, apliquemos eso a la vida espiritual. El fruto del Espíritu es lo que me identifica, lo que me refleja, lo que me hace diferenciar de los demás. Un cristiano que ama las almas, un cristiano lleno de gozo, que el gozo del Señor es su fuerza, es su fortaleza. Aún cuando esté pasando alguna prueba, alguna lucha, alguna dificultad, lo que lo debe de caracterizar es el gozo. ¿Ha notado usted cristianos amargados, cristianos oprimidos, cristianos que no reflejan el gozo? A mí en mi caso es un poco difícil por mi semblante o por mi rostro. La gente piensa que estoy enojado todo el tiempo. Sí, a veces la gente piensa que yo estoy enojado, que yo estoy... Pero dentro de mí está el gozo del Señor. De reflejarlo en mí es un poco más difícil por mi carácter. Dice, y no, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, un cristiano bondadoso, un cristiano que siente el dolor ajeno, un cristiano que vive la justicia de Dios, que vive en justicia, un cristiano justo. La justicia es una práctica que debemos vivir a diario. La justicia en todos los sentidos. En mi trabajo, le voy a explicar algo. Si usted es un cristiano que tiene una empresa y tiene trabajadores a su cargo, sea justo con su empleado. Trátelo con justicia, trátelo en el amor del Señor. Sea justo usted como empleado, como empresario. Un trato justo, no un trabajo esclavizante, no un trabajo que lo oprima, que tuerza la palabra y le diga a usted: él debe dar la mía extra. La mía extra se da en el trabajo de Dios, en la obra del Señor. Y también, si usted es un empleado cristiano, sea justo con sus patronos. Trabájele leal, como si estuviera él. Trabaja igual, si está el jefe o no está el jefe. O sea, la justicia de ambas partes. Viva como cristiano justo. Es un fruto del Espíritu. En justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. La justicia le agrada a Dios. Dios no es un Dios injusto, aunque muchas veces el ser humano lo ve como injusto. ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que pasen cosas malas? ¿Por qué, si Dios es bueno, hay
hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace que la lluvia caiga sobre el cielo, sobre la tierra, sobre buenos y malos. El problema de todo esto es el hombre, las consecuencias del hombre, la guerra, las hambres, las pestes. Unas son señales de la venida de Jesús y otras son consecuencias del ser humano. La ambición al poder, no le importa el respeto a la vida. No participéis en las obras infructuosas, dice el 11, en las obras infructuosas de las tinieblas. Marque la diferencia, háblele de Cristo, mantenga su testimonio, su fe en el Señor, por muy contrario que se marque su entorno. Por muy contrario que se marque su entorno, mantenga su fe. Daniel es un ejemplo de ello. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Todo era contrario. Las costumbres, las leyes, el ambiente, todo era contrario a Daniel. En esa tierra donde fue llevado, predominaba la adivinación, la brujería, la idolatría, pero aún así, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso es determinación, eso es tener una fe, una convicción en el Señor de que Dios es el único Dios verdadero, de que Dios es el Dios que los puede librar en cualquier situación, en cualquier momento. Mantenga su convicción, manténgase como hijo de luz. No participe del entorno, del fruto, de las obras infructuosas del que no conoce al Señor. Al contrario, usted influéncielo a buscar de Dios. Influéncielo usted, conviértase. Anoche le compartí de que se convirtiera en una persona de que acerca a los demás al Señor y no que se convierta en piedra de tropiezo. Conviértase en una persona de que acerque a las demás personas a buscar de Dios, a servir a Dios. Invite a aquel que no vino hoy a que se congregue, a que dé frutos de que ha recibido el Señor. Congregarse son dos cosas. Congregarse es un mandato de la palabra de Dios. Cuando yo no me congrego, estoy desobedeciendo la palabra. Y la gente le dice que solo metido en la iglesia pasa. Pero no conoce de que congregarse es un mandamiento. No es negociable. Congregarse es un mandato. Número 2, congregarse es señal de que estoy dando fruto, de que Jesucristo ha cambiado, ha transformado mi vida y necesito crecer espiritualmente. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Tenga el carácter para reprender cuando alguna oferta del enemigo. Tenga el carácter para defender, para reprender a alguien que esté hablando mal de su hermano. Tenga el carácter. A mí me ha tocado muchas veces tener el carácter para defender a un hermano que se congrega acá. A mí me ha tocado defender a un hermano. Yo escucho, después de una reunión escucho, mire que fulano está, va a su iglesia y es aquí y es allá. Yo le digo, yo lo conozco. Y el varón, la mujer, es servicial, se congrega, trabaja en la obra de Dios.
Tal vez usted habla porque como ser humano le ha visto algún defecto o porque se ha dejado llevar por lo que alguien le ha dicho. A mí me ha tocado. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Sea transparente delante de Dios, delante de la congregación, delante cuida su testimonio de las demás personas. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El problema es que este versículo solamente lo usamos para las personas que no han conocido de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta que hemos caído en un sueño espiritual. En un sueño espiritual donde debemos despertarnos para que la luz de Cristo nos alumbre, para que la luz de Cristo refleje en nosotros y nos convirtamos en luz. Y nos convirtamos en luz para las demás personas, en luz para nuestra familia, para que nos convirtamos en luz. Para las personas, para la familia. Mirad con diligencia, el versículo 15 me lleva la lectura. Mirad pues con diligencia cómo andéis. La palabra diligencia se nos ha estado viniendo, recalcando. Seamos diligentes en todo lo que hagamos. El cristiano se reconoce por ser diligente en lo que hace. Sea diligente en congregarse, sea diligente en la oración, sea diligente en el servicio a Dios, sea diligente en todo lo que se le ponga a hacer, en todo lo que glorifique a Dios, en todo lo que honre a Dios. Sea diligente. El liderazgo trabaje diligentemente para su ministerio, reconociendo que la obra es para Dios, que Dios le va a demandar a usted. Y no lo haga por la demanda, hágalo por amor al Señor. Porque el que lo hace por la demanda está como trabajando, como obligado, no por amor. Y si usted lo hace obligado, regañando, se convierte en una obra muerta, y esa obra no pesa en el día del juicio, en el día del galardón, que usted reciba galardón. Esa obra no pesa. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pone dos tipos de personas. Ahora, ¿qué quiere ser usted? Lógicamente no va a decir que quiere ser una persona sabia. ¿Qué quiere ser usted? ¿Quiere ser un necio? ¿Quiere ser un sabio? Mirad con diligencia, con esmero, minuciosamente, cómo andéis. Como andéis, no como necios, sino como sabios. Sino como sabios. Hay muchas cualidades, muchas características de una persona sabia. Por el tiempo no las voy a compartir, solo le voy a compartir 3. Enfóquese en el versículo 15.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El sabio utiliza su lengua con sumo tacto. ¿Qué quiere decir esto? Piensa, analiza antes de hablar. Analiza si lo que va a decir va a dañar, va a ofender, va a descarriar. Analiza si va a edificar lo que va a hablar. El sabio utiliza su lengua, o sea, sus palabras, habla con sumo tacto. Prudencia, es prudente para hablar. Lo que habla es preciso. Lo que habla es convincente. Lo que habla es edificante. Lo que habla es honesto. Lo que habla es transparente. El sabio habla con prudencia y sentido común. Esa es una característica de un sabio. Una característica del necio. El necio actúa con torpeza. El necio actúa con torpeza, con irrespeto. Actúa con torpeza. Actúa con irrespeto. Esa es una palabra, esa es una persona necia, un irrespetuoso. Con imprudencia y ligereza. El necio actúa con irrespeto, con irreverencia y con ligereza. Viene a reflexionar ya cuando ha soltado un montón de palabras que ha dañado, que ha ofendido. Viene a reflexionar. El sabio sabe qué, dónde y cuándo hablar. El sabio sabe qué va a hablar, dónde va a hablar, si está en una conversación, si está en un grupo de personas y sabe que lo que va a decir es imprudente, va a ofender. Si sabe que ahí hay alguien, una persona que tiene problemas para contar las cosas, el sabio sabe qué va a hablar, dónde va a hablar y cuándo va a hablar. Lo contrario del necio, habla con ligereza. Decimos aquí en Honduras, es lengua suelta, es boca floja. El sabio sabe qué, dónde y cuándo hablar. El necio no mide lo que dice. El necio no mide lo que dice. Habla de todo. De cualquier tema se da cuenta, de cualquier tema habla, de cualquier tema opina. Habla de todo. En todo momento y en cualquier lugar. Habla de todo, en todo momento y en cualquier lugar. Esta es la persona más necia. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Hijo de luz, el Hijo de Dios, actúa con sabiduría, refleja la sabiduría de Dios, no refleja la necedad, no refleja. Busque Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Dice así:
Versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal. El sabio es temeroso de Dios. De hecho, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quiere ser sabio usted? Desarrolle, cultive el respeto, el temor a Dios. El sabio teme y se aparta del mal. Sabe que le va a causar daño. Sabe que el mal le va a romper su relación con Dios. Sabe que el mal lo puede poner en contra de su amigo. Sabe que el mal no le es provechoso en nada. Pero el necio no. El necio hace todo lo contrario. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. El exceso de confianza lo puede llevar a romper su relación con Dios. Lo puede llevar al fracaso. El exceso de confianza lo puede llevar al fracaso. El exceso de confianza. Sea precavido. Ande como hijo de luz. Ande como hijo de Dios. Andad como hijos de la luz. El sabio sabe, teme, se aparta del mal. Se aparta del mal. Y dice el versículo 17: el que fácilmente se enoja hará locuras. El insensato, el necio, fácilmente se enoja. El sabio reconoce que la mejor manera de vivir es conforme a la palabra de Dios. El sabio reconoce que la mejor manera de vivir es vivir conforme a la palabra del Señor. Ahí la Biblia es nuestro manual de vida. Cómo vivir. Si andamos en tinieblas, si andamos en el camino de desobediencia, si andamos alejados de Dios, lo que nos espera es la muerte. Lo que nos espera es el fracaso, pero también nos dice que si venimos a Dios, que si caminamos, guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, nos guardamos para la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes. La palabra de Dios nos enseña todo, no nos va a perder. Lo que nos perdemos muchas veces somos nosotros. Pero la palabra del Señor es clara. El sabio, el hijo de luz, el hijo de luz, reconoce que la mejor manera de vivir es conforme a la palabra del Señor. La palabra dice: no haga esto para que sea bendecido. Apártese del mal. Honre a sus padres y a su madre para que tenga larga vida. La palabra de Dios le dice: apártate del mal. Vive en obediencia. Y le pone una lista de consecuencias de vivir en desobediencia. Pero también le pone una lista de bendiciones por vivir conforme a la palabra del Señor. Busque Salmos capítulo 119. Salmo capítulo 119, el versículo 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. El sabio reconoce que la mejor
su camino con la palabra de Dios. Alumbre su camino con la palabra del Señor. No lo va a perder. No lo va a llevar a la muerte. Lo va a llevar a la salvación. Lo va a llevar a la vida eterna. Lo va a llevar a tener gozo. Lo va a llevar a tener muchos beneficios. Vida eterna, salvación, sanidad, liberación, milagros, restauración familiar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Salvación para su familia. En medio de las pruebas, porque el camino del Señor tampoco es fácil, ¿verdad? El cristiano es probado, el cristiano es calumniado, criticado, pero si usted está firme en el Señor, eso no lo va a mover. No lo va a mover. Ponga su mirada en Dios, ponga su mirada en el Señor, que lo demás no lo va a mover a usted. Edifique su vida sobre la roca. Edifique su vida sobre la roca y no sobre la arena. La roca es Cristo Jesús. La arena son las ofertas del mundo, la vanidad, la vanagloria, todo lo que arrastra las corrientes de este mundo. Y se edifica su casa sobre la arena. Cuando venga la marea va a tener pérdidas. Pero si edifica su casa sobre la roca, va a mantenerse sólido en la fe. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. El salmista reconocía de que su mejor manera de convivir, su mejor manera de conducirse era guiando su camino conforme a la palabra de Dios. Busque Juan, primera de Juan 1:5. Perdón, antes busque Hechos, capítulo 13. Quiero compartirle otro punto más. Quiero compartirle otro punto, un poco rápido por el tiempo. El sabio reconoce y trabaja para salvar las almas. La palabra de Dios dice que el que gana almas es sabio. Gane almas, gane su familia, trabaje. El sabio reconoce y trabaja para salvar las almas. Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos capítulo 13, versículo 47. Dice así: el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos salvamos a los gentiles. El 47 dice: porque así os ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto. Y esta palabra es para usted también. Reciba esta palabra, aplique esta palabra en su vida. ¿Para qué Dios lo ha puesto a usted? ¿Para qué Dios lo ha levantado? Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Para luz lo ha levantado el Señor. Para luz se le ha mostrado
su familia, para luz de su casa, para luz de sus hermanos. ¿Para qué sirve la luz? ¿Para qué sirve la luz? Para dar dirección, para desplegar las tinieblas. Para eso es la luz. Direccione usted a su familia, a sus hijos, a sus amigos, hacia la salvación. Despliegue usted las tinieblas que el enemigo ha querido poner. Desplegar la luz. Científicamente, la luz se puede estudiar, las tinieblas no. Las tinieblas solamente es ausencia de luz. Cuando usted no es luz, cuando usted no está siendo luz, está haciendo tinieblas. Sencillo, práctico, sin profundizar mucho. Las escrituras. Porque así nos ha dicho, ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. La luz tiene una visión global, la luz tiene una visión amplia. Los hijos de luz tienen una visión amplia, global, hasta lo último de la tierra. No sea limitado en la visión. No sea limitado en la visión. La visión de esta casa, de este ministerio, es predicar el evangelio a los confines de la tierra. Métase a la visión, sea luz, no sea limitado, no se limite a los recursos, no se limite a su condición. Rompa los límites, rompa los esquemas. Gedeón tenía ese problema. Gedeón se limitaba por ser pobre, humilde. Mi familia era más pobre, Manasés, decía. Y yo soy el menor, soy más débil. Y el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza. Y usted conoce lo que Dios hizo a través de Gedeón. 32,000 hombres llevaba a la guerra. Y los puso a prueba, los iba probando. Bajó a 10,000. Hasta que con 300 hombres Dios le dio la victoria. No es la cantidad de su forma de verse, es como Dios lo ve, no son sus recursos. Es la voluntad de que usted se deje usar por Dios. Es la fuerza de voluntad. Doblega su voluntad. Muchas veces decimos: quiero entregarte mi voluntad. Pero ya cuando nos toca rendirnos, cuando nos toca que Dios haga su voluntad en nosotros, ponemos excusas, pretextos, limitaciones. Ahora, ¿qué necesito para que mi lámpara esté encendida? ¿Qué necesito para que mi lámpara esté encendida? Para alumbrar, para no andar en tinieblas, para servir de luz a los demás. Número 1, que la lámpara esté llena de aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. El aceite representa la unción, la llenura, el poder del Espíritu Santo. Si no tengo la unción, la llenura, se me va a hacer difícil convertirme en luz. Se me va a hacer más fácil ser atrapado por las tinieblas. ¿Qué necesito para que mi lámpara esté encendida y alumbre a los demás? Número 1, que la lámpara esté llena de aceite. Busque Mateo capítulo 24. ¿Qué dice?
25, perdón. Versículo 2. Hablando de la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes, o sea, vivían sabiamente, vivían conforme a la palabra, vivían llenas del Espíritu Santo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, 5 necias. 5 imprudentes, actuaban con ligereza, actuaban locamente. Todas estaban esperando al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Juntamente con sus lámparas. Y tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No habían llevado aceite. El aceite es el poder, el aceite es lo que mantiene encendidas esas lámparas. No descuide el aceite que Dios ha derramado sobre su vida. No descuide la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted empieza a descuidar la presencia del Espíritu, en su luz, su lámpara empieza a apagarse, puede cabecear, puede dormir y se puede quedar. Y las insensatas, mas las prudentes, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Sea de las personas que mantiene su lámpara encendida, que mantiene aceite en sus vasijas. Sea ese tipo de persona. Mientras estudiaba esta palabra, el Señor me decía: hay muchas personas, ¿por qué cree que muchas personas caminan sin dirección? Caminan a cada rato pidiendo oración. Y no digo que es malo, hay momentos que uno necesita. Pero por cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier problema, que ellos lo pueden resolver orando, siempre buscan oración. Porque les hace falta aceite. Llénese del aceite del Espíritu Santo. Llénese de la presencia de Dios. Y va a ver que va a tener hasta para compartir. Llénese del aceite. Levántese. Y número 2, mantener mi identidad en Dios. Mantenga su identidad en el Señor. Sea hijo de luz. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: más vosotros sois la luz del mundo. Vosotros que en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz. Venida su luz admirable. Levántese. Sea luz, no tinieblas, perdón. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar